Geografía. La Tierra cambia. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Geografía. Hoy les acompañaremos las maestras Rocío Castillo Villegas y Brenda Lucrecia Trejo Morfín. Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Esperamos que todas y todos estén en casa apoyando a nuestro país para la pronta recuperación frente a la pandemia por SARS-CoV-2. Les invitamos a que sigan las medidas sanitarias implementadas por nuestras autoridades, como guardar una sana distancia, lavarnos frecuentemente las manos y usar correctamente el cubrebocas. El día de hoy, nuestro propósito es reconocer los procesos internos y externos que participan en la modelación del relieve de nuestro planeta. Recuerden que esta es una sesión de fortalecimiento y que los temas que vamos a revisar hoy ya los conocemos. Aprovechemos esta oportunidad para aclarar las dudas que tengamos sobre este tema. Para nuestra sesión vamos a necesitar cuaderno de notas, libro de texto, bolígrafos. Si han tenido la oportunidad de hacer un recorrido por carretera, han observado que conforme avanzan, el paisaje va cambiando. Podemos observar montañas, mesetas e incluso volcanes, pero ¿qué hace posible que estas formas de relieve existan? La superficie de la Tierra está cambiando constantemente. En ocasiones, estos cambios suceden en periodos de tiempo muy cortos y podemos observarlos en un instante, como cuando se remueven las laderas de los cerros. O pueden ser muy lentos y tomar millones de años, como el movimiento de las placas tectónicas y la deriva continental. La formación y modelado del relieve terrestre se debe a dos tipos de fuerzas, las endógenas o internas y las exógenas o externas. Las formaciones costeras, como las playas o los acantilados, se deben a las fuerzas exógenas, mientras que la formación de un volcán o las fallas y las fracturas de la superficie terrestre se deben a las fuerzas endógenas. ¿Qué les parece si para entender esto de una forma más precisa, revisamos primero las fuerzas endógenas observando y escuchando el siguiente video? Adelante. El relieve de nuestro planeta se ha conformado por dos tipos de fuerzas que actúan a la vez y de manera de islas en el Pacífico mexicano. Se formó por la actividad volcánica y sísmica que hay bajo el océano. ¿Qué les pareció este video? A mí me gustó mucho, pues nos explica claramente la formación del relieve sobre los continentes y el fondo marino de nuestro planeta. ¿Recuerdan a qué se refiere cada una de las fuerzas endógenas? No se preocupen si no es así. Maestra Rocío, ¿nos ayuda reforzando el contenido sobre las fuerzas endógenas? Desde luego. Recordemos que las fuerzas endógenas, también conocidas como fuerzas internas, son las responsables de la formación del relieve, es decir, del surgimiento de montañas, valles y llanuras, entre otras formaciones. Ejemplos de fuerzas endógenas son el vulcanismo y el tectonismo. El vulcanismo se refiere a la emisión de magma, gases y roca fundida del interior de la Tierra hacia la superficie, lo que tiene como resultado la formación de volcanes. Como producto de la actividad volcánica, también es posible identificar géiseres y zonas de aguas termales. Conocemos como tectonismo a los movimientos de las placas tectónicas. Estos movimientos pueden ser divergentes cuando dos placas tectónicas se separan una de la otra, convergentes cuando dos placas tectónicas chocan entre sí, y transformante cuando dos placas tectónicas se mueven en el mismo plano pero en direcciones diferentes. Para que podamos recordar más fácilmente el sentido de estos movimientos, los invitamos a que nos acompañen con la siguiente pausa activa. Cuando digamos
movimiento convergente, aplaudimos, pues representamos cómo las placas tectónicas chocan. Cuando digamos movimiento divergente, separamos nuestras manos y representamos la separación de las placas tectónicas, dando origen a nueva corteza. Cuando digamos movimiento transformante, frotamos nuestras manos como si tuviéramos mucho frío y así representamos cómo las placas tectónicas se deslizan de manera lateral. Divertido, ¿cierto? Claro. Muy bien. Movimiento divergente. Movimiento convergente. Movimiento transformante. Otra vez. Movimiento convergente. Movimiento transformante. Movimiento divergente. Muy bien. Muy bien. Y para continuar, Brenda, una pregunta que me hacen mucho las y los alumnos en clases es ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Por eso, quiero invitarte a que veamos y escuchemos el siguiente video. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Para nuestra práctica vamos a necesitar un recipiente translúcido resistente al calor, agua que puede estar ya colorada con colorante rojo, viruta de madera también conocida como aserrín, un rompecabezas de foamy o de un material muy ligero y una cuchara. Una vez que tengamos reunidos nuestros materiales, vamos a colocar la viruta en nuestro recipiente. Vamos a cubrirlo todo completamente para que no tengamos ningún espacio vacío. Vamos a colocarle el agua. Como ya está colorada, entonces la viruta se va a colorear de manera inmediata. Si se dan cuenta, vamos a acercarnos un poquito a esto. Miren, si se dan cuenta, aquí tenemos una capa de agua y una capa de viruta. La capa de viruta representa el manto. Vamos a prender fuego y vamos a colocar nuestro rompecabezas. Así, tal cual está. Nos vamos a acercar para que veamos que está colocado tal cual. ¿Ok? Les recuerdo que el propósito es que veamos cómo es que la incandescencia del manto hace posible que se muevan las placas tectónicas. Una vez que empiece a hervir nuestra agua, se va a mover este material. Eso es muy fácil de verlo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando cocen arroz, ven cómo el arroz se mueve gracias a que el agua hierve. También es fácil verlo cuando en un pocillo ponen agua, hierve y la tapa con la que lo hubieran tapado se mueve. Entonces, en este caso va a pasar exactamente lo mismo. Una vez que empiece a hervir, nuestras placas tectónicas, que se representan con cada una de las piezas de nuestro rompecabezas, se van a empezar a mover. Se van a separar, se van a juntar, se van a ir una debajo de la otra, exactamente como lo hacen las placas tectónicas en los movimientos convergentes, divergentes o transformantes. Estamos a solamente un minuto de que empecemos a ver la reacción de nuestros elementos. Esta práctica es muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla, es muy fácil de ver y nos explica de manera muy clara cómo es que se mueven las placas tectónicas. Veamos.
Si observan, conforme va hirviendo el agua, aquí empezamos a ver cómo hierve el agua. También empezamos a ver cómo se mueven las piezas de nuestro rompecabezas. A estos movimientos se le conoce como movimiento de las placas tectónicas gracias a el continuo calor, a la incandescencia de las placas tectónicas. Si ustedes observan, nuestras piezas de rompecabezas ahora que está hirviendo el agua, empiezan a moverse, ¿vale? Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven. Vamos a poner una toma desde esta zona, más fácil. Como se dan cuenta, las placas empiezan a separarse. Están unidas todavía, pero están empezando a separarse. El movimiento, el calor que se genera en el manto superior hace posible que cada una de las placas se mueva. Miren, observemos aquí, en esta área, nuestras placas se mueven. Se mueven, ahorita vemos un movimiento ascendente, un movimiento descendente, y las placas comienzan a separarse. Cuando esto hierva completamente, entonces las placas se mueven más rápidamente. De tal manera que se separan completamente unas de otras. Esto es lo que pasa en nuestro increíble planeta. Espero que hayan disfrutado de esta práctica. Es muy sencilla. Hasta la próxima. Ahora en sus cuadernos contesten las siguientes preguntas. ¿Qué sucede con las piezas de nuestro rompecabezas de foamy? ¿Y por qué sucede esto? Como notaron, el calor hizo que el acerrín estuviera en constante movimiento y las piezas de nuestro rompecabezas también se movieron. Si trasladamos esto a nuestro planeta, entonces podemos decir que el acerrín representa al manto superior y las piezas de nuestro rompecabezas serían la representación de las placas tectónicas. Interesante, ¿no lo creen? Entonces, las diferencias de temperatura en el interior de la Tierra son la causa de que las placas tectónicas se muevan. Eso es lo que les contesto a mis alumnas y alumnos, Brenda. Y tienes toda la razón, Rocío. Ahora les invitamos a ver y escuchar el siguiente video que nos explicará la acción de las fuerzas externas que modelan el relieve. El día de hoy quiero mostrarles un experimento que me intrigó mucho. ¿Vieron lo que le pasó a la roca? Le eché limón y no sé qué sucedió exactamente. Por eso quiero preguntarle a Tlali. Hola, Edmundo. ¿Qué haces? Un experimento, Tlali. Mira. ¿Tú sabes por qué sucede esto? Eso se llama intemperismo químico. Es uno de los muchos procesos que transforman las rocas. Y en general, el relieve del planeta. ¿Esto sucede en el relieve de la Tierra? A ver, cuéntanos más, Tlali. Claro, mira esta cápsula. Los paisajes que vemos en la Tierra no son los mismos de hace cientos, miles o millones de años. El relieve del planeta ha cambiado debido a las fuerzas externas que lo modelan.
Dichas fuerzas se clasifican en dos tipos, el intemperismo y la erosión. El intemperismo abarca todos los procesos que transforman o destruyen las rocas en el mismo lugar en el que se encuentran. Esos procesos pueden ser físicos, químicos y biológicos. El intemperismo físico transforma o fractura las rocas, sin alterar su composición química. Se presenta, por ejemplo, a consecuencia de los cambios de temperatura o del congelamiento del agua dentro de las grietas de las rocas. El intemperismo químico modifica la composición de las rocas y puede dar origen a ciertos minerales a través de procesos como la oxidación, la carbonatación y la disolución. Los seres vivos podemos provocar cambios en el relieve a través de nuestras acciones y procesos vitales. Esto se conoce como intemperismo biológico. Un ejemplo de ello es cuando los animales pisan y quiebran los materiales, o cuando las raíces de las plantas los rompen. Por otro lado, la erosión es el proceso continuo por el que el material rocoso es removido de su lugar y transportado a otro donde se acumula. Existen diversas formas de erosión. La causada por el viento se llama eólica. El viento remueve el material más débil, lo transporta y acumula. Un ejemplo son las dunas en el desierto. El agua ocasiona diferentes tipos de erosión. La pluvial, es decir, a consecuencia de la lluvia que fluye en las superficies o se infiltra entre las rocas o al subsuelo. La fluvial, por la acción de los ríos, puede formar meandros, valles o cañones. La marina, que afecta las costas por el movimiento de las mareas y las olas, además de modelar playas y acantilados. La erosión por aguas subterráneas, que generalmente diluye rocas calizas y forma cavernas con estalactitas y estalagmitas. Y la glaciar, debida al curso de hielo, que además de desgastar, puede atrapar y transportar material. ¿Qué te parece, Edmundo? Interesante. El ácido del jugo de limón hizo una reacción química con la piedra caliza y modificó su composición. Intemperismo químico, descripción gráfica. ¿Y ustedes? Díganos qué fuerzas externas modifican el relieve de su localidad. Gracias por la información, Tlali. Adiós. Nos vemos en el camino. Como pudimos observar y escuchar en el video, las fuerzas externas o exógenas son las encargadas de la modificación del relieve terrestre. Estas fuerzas son el intemperismo y la erosión. Entendemos por intemperismo al desgaste o destrucción que sufren las rocas y el suelo debido a su exposición a los agentes de la intemperie como el agua, la temperatura y la acción de los microorganismos. El intemperismo puede ser físico, químico o biológico. En el primer caso, la fragmentación de la roca se debe a la temperatura. En el segundo, el intemperismo químico ocurre cuando una roca se transforma en otra al cambiar su composición química, por ejemplo, debido a la oxidación. Por su parte, el intemperismo biológico se presenta cuando las acciones de los seres vivos provocan modificaciones en el relieve. Las plantas y los animales son el factor más importante de este tipo de intemperismo. En cuanto a la erosión, entendemos que esta se define como el desgaste que sufre la superficie de la Tierra por la acción de agentes como el agua, el viento o el hielo. La erosión se clasifica según su agente causal. Así tenemos la erosión eólica, que es causada por el viento, la erosión pluvial, causada por la lluvia, y la erosión fluvial, que se debe a la acción de los ríos sobre la superficie terrestre. A su vez, la erosión marina es aquella que desgasta las costas debido al constante movimiento de las aguas oceánicas, formando acantilados y playas. Asimismo, la erosión subterránea o kárstica se produce debido a la infiltración del agua a través de la roca caliza. En otro contexto, en las partes altas de las montañas o en las zonas polares, la nieve se acumula y se compacta para formar glaciares, los cuales erosionan tanto la superficie continental en los polos
como en las cimas y laderas altas de las montañas, dando lugar a la erosión glaciar. Finalmente, la erosión antrópica es causada por los seres humanos, mediante la realización de actividades económicas. Ahora, a manera de reto, complementen el siguiente mapa conceptual a partir de la información que se les proporciona. Son las fuerzas que modelan el relieve terrestre, exógenas y... Completen el mapa en su cuaderno. Apóyense con su libro de texto y notas para llenar los espacios en blanco. Fuerzas que modelan el relieve, exógenas y... las cuales son intemperismo y... así como vulcanismo. Recuerden que el relieve de nuestro planeta se transforma continuamente debido a la acción en conjunto de fuerzas internas y externas que lo modelan en un proceso permanente que tiene como resultado una increíble gama de formas tanto oceánicas como continentales. Les invito a que visiten el portal de Telesecundaria y en la sección de alumnos revisen los materiales educativos informáticos que están disponibles para ustedes. La liga aparece en pantalla. Llegamos al final de la sesión de hoy. No me quiero despedir sin antes agradecer a la maestra Brenda que nos apoyó en la sesión. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.